Capítulo 3. Alineación y oclusión de los dientes. La alineación y la oclusión de los dientes forman una parte esencial en la función masticatoria. Las actividades básicas como la masticación, deglución y la fonación dependen en gran medida no solo en la posición de los dientes, sino que también en la relación de los dientes con sus antagonistas. Factores y fuerzas que determinan la posición de los dientes. Las principales fuerzas antagonistas que influyen en la posición de un diente proceden de la musculatura circundante. Vestibularmente, respecto de los dientes se encuentran los labios y las mejillas, que proporcionan una fuerza de dirección lingual, aunque bastante leves pero constantes. Sin embargo, estas fuerzas son lo bastante intensas como para desplazar a los dientes en dirección lingual. En el lado contrario, las arcadas dentarias se encuentran en la lengua, que produce fuerzas de dirección labial y bucal sobre las superficies linguales de los dientes. Ambas fuerzas son lo bastante intensas como para desplazar los dientes anteriores a la posición más labial o bucal. Hay una posición del diente en la cavidad oral en la cual la fuerza labiolinguales y bucolinguales son iguales. Esta es la denominada posición neutral en el espacio neutro, en el que se consigue la estabilidad de los dientes. En las siguientes imágenes podemos observar los diferentes tipos de fuerzas que ejerce la lengua sobre los dientes anteriores, tanto de leve, moderada y al resultado final donde ya produce una anomalía dentoesquelética. Dependiendo del grado de fuerza es el movimiento y el trastorno que va a crear. Las superficies proximales de los dientes también están sometidas a diversas fuerzas. El contacto proximal entre los dientes adyacentes ayuda a mantener los dientes en una alineación normal, pues parece que hay una respuesta funcional del hueso alveolar y las fibras gingivales que rodean los dientes, lo que da lugar a un desplazamiento en sentido mesial de estos hacia la línea media. Se pone de manifiesto que los contactos proximales y oclusales son importantes para mantener la alineación dentaria. El efecto de la falta de un diente puede ser muy importante en términos de pérdida de estabilidad de las arcadas dentarias. Alineación dentaria intraarcada. Dado que la mayoría de los movimientos mandibulares son muy complejos, con una variación constante de los centros de rotación, un plano oclusal liso no permitiría un contacto funcional simultáneo en más de una zona de la arcada dentaria. Por tanto, los planos oclusales de las arcadas dentarias se curvan de un modo que permite el máximo aprovechamiento de los contactos dentarios durante la función. En la arcada mandibular, tanto los dientes anteriores como los posteriores tienen una inclinación hacia mesial. El segundo y el tercer molar están más inclinados que los premolares. En la arcada maxilar existe un patrón de inclinación diferente. Los dientes anteriores generalmente presentan una inclinación en sentido mesial y los molares posteriores una inclinación en sentido distal. Si en una vista lateral se traza una línea imaginaria a través de las puntas de las cúspides bucales de los dientes posteriores, es decir, molares y premolares, se obtiene una línea curva que sigue el plano de oclusión, que es convexa para la arcada maxilar y cóncava para la mandíbula. En la imagen A, esta curvatura de las arcadas dentarias fue descrita por primera vez por von Spee, por lo que se denomina curva de Spee. En la imagen B, si las arcadas entran en oclusión, las curvaturas dentarias coinciden perfectamente. Esta curvatura del plano oclusal se observa en una vista frontal denominada curva de Wilson. En la curva de Spee, el rango para una curva óptima debe de ser de 1 a 2 milímetros. La curva de Spee se desarrolla principalmente a partir de un evento dental en el cual interviene la erupción de los primeros y segundos molares e incisivos mandibulares permanentes. En el área de ortodoncia, la nivelación de la curva de Spee se asocia a movimientos dentales de intrusión, extrusión y proinclinación
No obstante, las mecánicas ortodónticas utilizadas para la nivelación, así como los efectos dentales de las mismas, deberían de determinarse según los objetivos del tratamiento ortodóntico particulares para cada paciente. Las zonas internas y externas del diente están formadas por planos inclinados que van desde las puntas de las cúspides hasta las áreas de las fosas centrales o el contorno de la superficie lingual. Estos planos inclinados se denominan vertientes internas y externas. Para identificar mejor las vertientes internas y externas se indica la cúspide de la cual forman parte. Así, por ejemplo, la vertiente interna de la cúspide bucal del primer premolar maxilar derecho indica un área muy concreta de la arcada dentaria. Las vertientes dentarias también se identifican por la superficie hacia la que se dirigen, es decir, mesial o distal. Relación de contacto oclusal, bucolingual y mesiodistal. En las cúspides de los órganos dentarios inferiores, las cúspides de trabajo son las cúspides bucales, mientras que en los órganos dentarios superiores, las cúspides palatinas son las cúspides de trabajo. Espacio interproximal bucal. Las áreas de contacto interproximal entre los dientes posteriores generalmente están situadas en una posición bucal respecto a la línea fosa central. Relaciones oclusales frecuentes de los dientes posteriores. Angle describió por primera vez esta variación en la relación molar, por lo que ha recibido los nombres de relación molar de clase 1, clase 2 y clase 3 de Angle. Clase 1. La relación molar de clase 1 de Angle es la más típica que se observa en la dentición natural. Se caracteriza de la siguiente manera. La cúspide mesiobucal del primer molar mandibular forma una oclusión en el espacio interproximal entre el segundo premolar y el primer molar maxilar. La cúspide mesiobucal del primer molar maxilar está alineada directamente sobre el surco bucal del primer molar mandibular. La cúspide mesiolingual del primer molar maxilar está situada en el área de la fosa central del primer molar mandibular. En esta relación, cada diente mandibular ocluye con el diente antagonista correspondiente y con el diente mesial adyacente. Clase 2. Cuando el primer molar mandibular toma una posición en sentido distal a la de la relación molar clase 1. Clase 3. El crecimiento mandibular sitúa los molares mandibulares en posición mesial respecto a los molares maxilares. En la imagen A hace referencia a una clase 1 de Angle. La imagen B hace referencia a una clase 2 y la imagen C hace la referencia a una clase 3 de Angle. Relaciones oclusales frecuentes de los dientes anteriores. Clase 1 es una oclusión normal. Clase 2, división 1, es denominada también mordida profunda. Esta se da cuando los incisivos superiores se encuentran inclinados más hacia vestibular. Clase 2, división 2, es cuando la inclinación de los dientes superiores anteriores está muy recta. Clase 3, también denominada mordida borde a borde. Los incisivos inferiores anteriores quedan por delante de los incisivos anteriores superiores. Muchas veces esta clase puede generar una mordida abierta anterior. Contactos oclusales durante el movimiento mandibular. El movimiento mandibular de protrusión se realiza cuando la mandíbula se desplaza de atrás hacia adelante desde la posición intercuspidea. Todo contacto en un área dentaria con un diente antagonista durante el movimiento de protrusión se considera un contacto de protrusión. En una relación oclusal normal, los contactos de protrusión predominantes se producen en los dientes anteriores. Movimiento mandibular de laterotrusión. Durante un movimiento mandibular lateral, los dientes posteriores mandibulares derecho e izquierdo se desplazan sobre los dientes antagonistas en distintas direcciones. Movimiento mandibular de retrusión. Se produce un movimiento de retrusión cuando la mandíbula se desplaza de adelante hacia atrás
Desde la posición intercuspidia, en comparación con los demás movimientos, la distancia recorrida en un movimiento de retrusión es muy pequeña, de 1 a 2 milímetros. El movimiento de retrusión está limitado por las estructuras ligamentosas. Las áreas de posible contacto son las vertientes distales de las cúspides bucales mandibulares y las vertientes mesiales de las fosas y las crestas marginales antagonistas. En la arcada maxilar, los contactos de retrusión se producen entre las vertientes mesiales de las fosas centrales y las crestas marginales antagonistas. En la siguiente imagen podemos observar los puntos de contacto de las cúspides de los órganos dentarios posteriores al realizar un movimiento ya sea laterotrusivo, retrusivo, protrusivo o mediotrusivo.